Hoy es jueves 21 de abril del año 2011, son las 7 p.m. hora de México, y esta noche vamos a comenzar el estudio de un importante discurso, también del Majjhima Nikaya, de los discursos medios, que es el discurso de la noble búsqueda. Voy a compartir la pantalla con las personas que nos están viendo a través de internet. Voy a quitar mi imagen, solamente van a ver la pantalla y me van a escuchar, y al final voy a volver a poner la cámara con mi imagen. Entonces estoy compartiendo la pantalla. Entonces esta es la primera diapositiva con el nombre del discurso. En Pali se llama Ariya Parijasana Sutta. Ahora vamos a la siguiente. Y aquí nosotros tenemos que este discurso, en realidad, nosotros utilizamos la edición del Sexto Concilio Budista, que es la edición más pulida de todo el Tipitaka. La edición del Sexto Concilio Budista es una edición que se estableció en el año 1956. El Sexto Concilio Budista tuvo lugar en Myanmar para conmemorar los 2500 años de la muerte del Buda, y bueno, fue un concilio muy importante donde se reunieron los teras de todos los países Theravada y también de otros países, ¿no? Y se estableció esta edición, y precisamente se creó una cueva artificial en Yangon, imitando, digamos, la cueva del primer concilio budista, donde se celebró este sexto concilio. Entonces nosotros utilizamos siempre en nuestras traducciones del Pali la edición del sexto concilio budista. En la edición del sexto concilio budista, este discurso se llama Pasarasi Sutta. Tiene un nombre diferente. En las otras ediciones, como por ejemplo la edición de Tailandia, la edición de Sri Lanka, y también la de la Pali Text Society, tiene el nombre de Ariya Parijasana Sutta. Entonces aquí nosotros tenemos dos nombres, el discurso es el mismo, el nombre es diferente. Entonces, de acuerdo con la edición del Sexto Concilio Budista, este discurso se llama Pasarasi. Pasa significa trampa, o sea, unas trampas que uno utiliza para atrapar animales. Y Rasi significa una pila, o un montón de trampas. En cambio, en las otras ediciones se llama Ariya Parijasana, que es Ariya significa noble. El término noble en el budismo se refiere a la persona que ha alcanzado alguno de los estados de iluminación. Y Parijasana significa búsqueda. Y yo creo que el nombre de la noble búsqueda es más bonito. Por eso prefiero usar este nombre, no obstante ahora nosotros vamos a ver por qué se llama Pasarasi, o la pila de trampas, al final del discurso, porque hay un símil sobre la pila de trampas. Entonces hay aquí una pequeña discrepancia, pero el texto del discurso es exactamente el mismo en todas las ediciones, pequeñas variaciones. Ahora vamos a la diapositiva siguiente. Aquí tenemos una sinopsis del discurso. Este es un relato directo del Buda, donde el Buda relata su historia a partir de sus dos búsquedas, la búsqueda innoble y la búsqueda noble. Nosotros ahora vamos a estudiar cuál es la búsqueda innoble y cuál es la búsqueda noble. Y el Buda relata su historia a partir de su búsqueda hasta pasando por la iluminación y la enseñanza del primer discurso al grupo de 5 bhikkhus.
Y también el discurso finaliza con la explicación del símil de la pila de trampas, que le da el nombre al discurso, y la exposición de las 4 llanas y la extinción de contaminantes. O sea, que es un discurso bastante largo. En la traducción son 15 páginas, ¿no? Desafortunadamente nos quedan 2 clases, porque el sábado vamos a tener la presentación del libro del doctor Miguel Romero. Entonces no vamos a poder entrar en demasiada profundidad, pero vamos a tocar los puntos más importantes del discurso. De cualquier manera, este discurso está disponible en internet y ustedes pueden leerlo con tranquilidad después. Entonces vamos a ver las diferentes partes del discurso. El discurso tiene varias partes. Entonces tenemos una introducción y después tenemos las 2 búsquedas de innoble y lo noble, y después cuando el Bodhisattva, no era Buda todavía, se da cuenta cuál es la búsqueda noble, entonces está la búsqueda por la iluminación. Entonces es el relato, y después está la iluminación, y después de la iluminación es cuando el Buda reflexiona acerca de la profundidad de su descubrimiento. O sea, este discurso tiene unas partes muy hermosas, y hay unas partes en verso que nosotros vamos a ver, ¿no? Entonces la reflexión de la profundidad del Dhamma, y después tenemos la súplica del Brahma, Sahampati, o sea que ahí vamos a llegar. Y después de eso, el Buda se pregunta, bueno, ¿a quién le voy a enseñar? Después el encuentro con Upaka, una zeta, el viaje o la jornada desde Bodh Gaya, del lugar de iluminación, hasta Varanasi, y después el encuentro con el grupo de los 5 bhikkhus. O sea, todo el relato, o sea, muy interesante eso. Y después el Buda les enseña a los 5 bhikkhus, y la iluminación de los 5 bhikkhus también está en este discurso, se ha contado por el Buda. Y después, como este es un relato que el Buda le está haciendo a unos bhikkhus, ¿no? Entonces, después de que termina su historia, el Buda pasa al momento presente y habla acerca de las 5 puertas de la sensualidad y el símil que le da el nombre del discurso, y después las 4 llanas. O sea, es un discurso que tiene mucho, pero bueno, empezamos porque tenemos poco tiempo. Introducción del discurso. Entonces en realidad estas diapositivas son un poco para orientarme a mí, pero yo voy leyendo para agregar lo que ustedes están viendo ahí, porque si no terminamos nunca con diapositiva. Entonces estoy poniendo solamente un resumen de cada una de las partes del discurso, y yo les voy a leer otras partes relevantes. Entonces ahí tenemos el comienzo del discurso, que un grupo de bhikkhus le dice al venerable Ananda que hace mucho tiempo que no escuchan una exposición del Dhamma en la presencia del Buda. Ayer vimos a Ananda como protagonista principal del discurso, y aquí, o sea, es protagonista indirecto, porque Ananda siempre era el que le llevaba a la gente al Buda o sea, siempre lo iban a ver a él para que, ¿no? Si querían ver al Buda normalmente, entonces Ananda se las arreglaba para hacer de que esa gente pudiera ver al Buda. Entonces, por ejemplo, tenemos este discurso, tenemos, por ejemplo, la historia cuando el Buda no quería saltar las bhikkhunis, no, Ananda fue el que intercedió. O sea que Ananda, o sea, tiene muchas historias, ¿no? Así como mediador entre las personas y el Buda. Pero lo interesante de esto es de que antes de morir el Buda, Ananda siempre se caracterizó por
por darle acceso a la gente, ¿no?, que quería verlo el Buda, de una u otra manera se las arreglaba y hacía, ¿no?, de que esta gente pudiera. Pero antes de morir el Buda, está la historia esta de este asceta Subhada, que quería verlo al Buda porque tenía dudas. El Buda estaba por morir, faltaba hace unas pocas horas. Entonces Subhada lo fue a ver a Ananda y Ananda le dijo que no, y le volvió a insistir de nuevo y le dijo no, o sea, el Buda está por morir, como. Pero se ve, y el Buda escuchó que Subhada quería verlo. Entonces el Buda le dijo a Ananda que lo dejara, y que el Buda le iba a responder las preguntas. Es bien interesante esta situación, pero bueno. Entonces resulta ser de que había un grupo de bhikkhus, discursos en Savatthi, el mismo lugar donde el discurso de ayer, ¿no? Entonces los bhikkhus lo fueron a ver a Ananda y le dijeron: amigo Ananda, ha pasado mucho tiempo desde que nosotros escuchamos una exposición del Dhamma en la presencia del Sublime. Sería bueno, amigo Ananda, que nosotros tuviéramos la oportunidad de escuchar una exposición del Dhamma en la presencia del Sublime. Entonces Ananda les responde: en este caso, que los venerables vayan a la ermita del Brahman Ramaka, quizás tengan la oportunidad de escuchar una exposición del Dhamma en la presencia del Sublime. Entonces los bhikkhus le dijeron bueno, y se fueron a la ermita del Brahman Ramaka, que seguramente estaba cerca del monasterio estaba en Savatthi, ¿no? Entonces después Ananda le dice que vayan, ¿no? Quizás allá ellos van a tener la oportunidad. Entonces después Ananda va con el Buda. Ahora, probablemente nosotros no sabemos la cronología de los discursos, porque normalmente es Ewan Mesutan así oído y no dice exactamente, pero este discurso probablemente tuvo lugar después de los 50 años del Buda, cuando Ananda ya era su asistente personal, porque aquí nosotros vemos de que Ananda está junto con el Buda, va a bañarse y todo, ¿no? Entonces el venerable Ananda, después del baño, se van a bañar al río. Después del baño, al final de la tarde, le sugiere al Buda que vayan a la ermita del Brahman Ramaka. O sea, Ananda no le dice de estos bhikkhus, sino le sugiere, ¿no? ¿Y cómo le sugiere? Después del baño, el venerable Ananda le dice esto al Sublime: venerable Señor, la ermita del Brahman Ramaka no está lejos. Venerable Señor, la ermita del Brahman Ramaka es encantadora. Venerable Señor, la ermita del Brahman Ramaka es agradable. Sería bueno, venerable Señor, que el Sublime, por compasión, fuera la ermita del Brahman Ramaka. El Sublime asintió en silencio. No sé de qué. O sea, Ananda no le dijo nada, ¿no? ¿Para qué iban ahí? Entonces, después el Sublime, todavía no. Después el Sublime fue a la ermita del Brahman Ramaka. En esa ocasión, en la ermita del Brahman Ramaka, había muchos bhikkhus sentados juntos, hablando acerca del Dhamma. El Sublime permaneció parado fuera de la puerta, esperando que la charla terminara. O sea que el Buda no entró, sino que se quedó fuera, ¿no? Cuando el Sublime comprendió que la charla había concluido, carraspeó, o sea, tosió intencionalmente, ¿no? Y golpeó la puerta, ¿no? Esos bhikkhus le abrieron la puerta al Sublime. Después el Sublime entró a la ermita del Brahman Ramaka y se sentó en un asiento preparado. Sentado,
el sublime se dirigió a los bhikkhus. Bhikkhus, ¿de qué estaban hablando sentados aquí? ¿Cuál era vuestra charla inconclusa? Venerable Señor, la charla inconclusa del Dhamma era acerca del sublime. Después el sublime llegó bien, bhikkhus, es apropiado que vosotros, hijos de familia, que habéis dejado el hogar y renunciado a una vida sin hogar, os congreguéis para hablar del Dhamma. Bhikkhus, dos cosas deberíais hacer cuando os congregáis: hablar del Dhamma o observar noble silencio. O sea, de que los bhikkhus tienen dos opciones cuando se congregan: hablar del Dhamma o observar noble silencio. Entonces ahora el Buda comienza el relato de su vida, ¿no? O sea que esto es, este registro del Canon Pali es increíble, porque el mismo Buda está contando todas partes de su historia, ¿no? Entonces el Buda comienza diciendo: bhikkhus, hay estas dos búsquedas, la búsqueda noble y la búsqueda innoble. ¿Cuál es la búsqueda innoble? Bhikkhus, ¿cuál es la búsqueda innoble? Aquí, bhikkhus, alguien sujeto al nacimiento busca solamente aquello sujeto al nacimiento. Estando uno mismo sujeto a la vejez, busca solamente aquello sujeto a la vejez. Estando uno mismo sujeto a la enfermedad, busca solamente aquello sujeto a la enfermedad. Estando uno mismo sujeto a la muerte, busca solamente aquello sujeto a la muerte. Estando uno mismo sujeto al pesar, busca solamente aquello sujeto al pesar. Estando uno mismo sujeto a las impurezas, busca solamente aquello sujeto a las impurezas. Entonces, esa es la búsqueda innoble. Ahora, el Buda continúa diciendo: y bhikkhus, ¿qué se dice que está sujeto al nacimiento? ¿No? Porque si uno busca lo sujeto al nacimiento, ¿no? Alguien sujeto al nacimiento que busque algo sujeto al nacimiento, esa es la búsqueda innoble. Entonces, ¿qué es lo que está sujeto al nacimiento? No, ahora lo leo. Se dice, ¿qué se dice que está sujeto al nacimiento? Esposa e hijos, bhikkhus, están sujetos al nacimiento. Esclavos y esclavas, existía la esclavitud en la época del Buda, están sujetos al nacimiento. Cabras y ovejas están sujetas al nacimiento. Gallos y cerdos están sujetos al nacimiento. Elefantes, ganados, caballos y yeguas están sujetos al nacimiento. Oro y plata están sujetos al nacimiento. Bhikkhus, esos que son el sustrato de la sensualidad, están sujetos al nacimiento. ¿Qué son los que están sujetos al sustrato de la sensualidad? Los objetos de los sentidos, para hacerlo en breve. Estando aferrado, enamorado, inmerso en esos objetos de los sentidos, estando uno mismo sujeto al nacimiento, busca solamente aquello sujeto al nacimiento. Ahora, aquí nosotros tenemos de que todos los seres humanos estamos sujetos a esto, ¿no? Todos nosotros estamos sujetos al nacimiento, estamos sujetos a la vejez, ¿no? Estamos sujetos a la enfermedad. O sea, bueno, habrá gente que no se enferma, pero uno, es raro eso, ¿no? Pero uno está sujeto al nacimiento, uno está sujeto a la vejez, uno está sujeto a la muerte. O sea, eso es inevitable, ¿no?
Uno está sujeto al pesar cuando uno pierde seres queridos. Uno está sujeto a las impurezas de la mente, ¿no? O sea que son todas condiciones que todos los seres tienen, ¿no? Entonces, la búsqueda innoble es buscar cosas que tienen las mismas características que nosotros, ¿no? Eso es la búsqueda innoble. Entonces, esposa e hijo, seres humanos, ¿no? Están sujetos al nacimiento, ¿no? Entonces buscar eso, de acuerdo con lo que el Buda dice, ¿no? Esclavos, esclavas, cabras y ovejas. Bueno, habría que agregarle una lista muy grande ahora en el mundo moderno a esto, ¿no? Autos, ¿no? Computadoras, ¿no? Todas las cosas que uno tiene, ¿no? De electrodomésticos y casas, y ¿no? O sea, de que la lista, o sea, si nosotros tenemos que escribir el sutta ahora, se haría mucho más, ¿no? Entonces, eso es lo que está sujeto a la vejez, ¿no? ¿Y qué es lo que está sujeto a la enfermedad? Lo mismo, ¿no? Esposa e hijos, ¿no? Esclavos e esclavas, cabras, ovejas, ¿no? Gallos y cerdos, elefantes, ganado. O sea, nosotros tenemos también aquí más o menos una idea de cómo era la sociedad en la época del Buda. Era una sociedad fundamentalmente agrícola, ganadera, ¿no? Caballos y yeguas. Todos esos que son el sustrato de la sensualidad están sujetos a la enfermedad. Estando aferrado, enamorado, inmerso en estos, estando uno mismo sujeto a la enfermedad, busca solamente a aquello sujeto a la enfermedad, ¿no? Y bhikkhus, ¿qué se dice que está sujeto a la muerte? Lo mismo, ¿no? Esposa, hijos, esclavos, esclavas, cabras, ovejas, gallos, cerdos, elefantes, ganado, caballos, yeguas. Bhikkhus, esos que son el sustrato de la sensualidad, están sujetos a la muerte. Estando aferrado, enamorado, inmerso en estos, estando uno mismo sujeto a la muerte, busca solamente a aquello sujeto a la muerte, ¿no? Y bhikkhus, que está sujeto al pesar, lo mismo, ¿no? Esposa e hijos, etc. ¿Y que está sujeto a las impurezas? Sujeto a las impurezas aquí significa de que uno puede tener impurezas mentales con relación a esposa e hijos, ¿no? O sujeto al pesar también significa lo mismo, que uno puede tener pesar con relación a esposa, hijos, ¿no? A pertenencias, ¿no? Que uno posee, a los objetos que uno percibe, ¿no? Entonces, y bhikkhus, ¿qué se dice que está sujeto a las impurezas? Que es la última, ¿no? Esposa e hijos, bhikkhus están sujetos a las impurezas, esclavos y esclavas están sujetos a las impurezas, cabras y ovejas están sujetos a las impurezas, gallos y cerdos están sujetos a las impurezas, elefantes, ganado, caballos y yeguas están sujetos a las impurezas, oro y plata están sujetos a las impurezas. Bhikkhus, esos que son el sustrato de la sensualidad, están sujetos a las impurezas, estando aferrado, enamorado, inmerso en esos, estando uno mismo sujeto a las impurezas, busca solamente aquello sujeto a las impurezas. Esta bhikkhus es la búsqueda ignoble, ¿no? Entonces queda claro que buscar lo mismo que uno es o lo mismo que uno tiene es la búsqueda innoble. ¿Y cuál es la búsqueda noble? Ahí está. Y bhikkhus, ¿cuál es la búsqueda noble? Aquí bhikkhus, alguien sujeto al nacimiento, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al nacimiento, busca lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras,
el nirvana. Estando uno mismo sujeto a la vejez, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la vejez, busca lo que no envejece, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto a la enfermedad, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la enfermedad, busca lo que no enferma, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto a la muerte, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a la muerte, busca lo que no muere, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto al pesar, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al pesar, busca aquello que carece de pesar, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Estando uno mismo sujeto a las impurezas, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a las impurezas, busca aquello que carece de impurezas, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. Esta vicus es la búsqueda noble. Ahora, en el Udana Pali, hay un sutta donde el Buda dice de que es porque existe lo no nacido y lo que no muere, etcétera, ¿no?, que uno puede alcanzar ese estado, ¿no? Entonces ese estado, ¿no?, que aquí se llama el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana, es un estado que existe, ¿no? Es un estado absoluto, ¿no? Entonces, porque ese estado existe, yo le llamo estado, pero bueno, porque ese estado existe, es porque es posible, ¿no?, buscar, ¿no?, y alcanzar ese estado, ¿no? O sea, de que esto no es una utopía, digamos, ¿no? Todavía para el Buda es una utopía porque él no es un Buda, es un bodhisattva que está en la búsqueda, ¿no? Pero entonces uno busca algo que no está sujeto al nacimiento, ¿no? El nirvana es algo que no está sujeto al nacimiento. El nirvana es una realidad que no tiene un surgir o un primer comienzo, ¿no? Carece de las características de lo condicionado que es surgir y cesar. Entonces por eso se dice de que el nirvana es no nacido, ¿no?, porque lo que nace muere, ¿no? El nirvana es eterno, o sea, es permanente, ¿no? Entonces eso es lo primero. Y después dice, busca aquello que no envejece. Bueno, si no tiene un nacer, ¿no?, eso no tiene un envejecer, ¿no? Y tampoco enferma, ¿no?, y tampoco muere, o sea, nunca cesa. O sea, de que el nirvana no tiene ninguna de las características de lo condicionado que es la búsqueda innoble, ¿no? Y se dice de que el nirvana está más allá del rango o de la esfera de las impurezas de la mente. O sea, de que las impurezas de la mente pueden tomar prácticamente todos los objetos, no, aún los estados sublimes de la mente como las llanas pueden ser tomados por las impurezas mentales, pero el nirvana está más allá de ese rango. O sea, de que por eso se dice de que, ¿no?, carece de impurezas el nirvana. Carece de impurezas significa, por supuesto que no tiene impurezas, pero carece de impurezas significa que no puede ser tomado como objeto por conciencias con impurezas mentales. Eso es importante comprender. Entonces, esta vicus es la búsqueda noble. Ahora, en realidad, hasta que el Buda alcanza la iluminación,
esto es una especie de hipótesis o ¿no? Algo, ¿no? Que o a lo mejor como es para nosotros, ¿no? Algo, o sea, de que uno sabe o cree que existe, ¿no? Pero uno no lo ha realizado, ¿no? Pero él determina de que esta es la búsqueda noble, ¿no? O sea, buscar las cosas como esposa, hijo, etcétera, ¿no? O lo condicionado es la búsqueda innoble porque conduce a lo mismo. Entonces uno busca algo que carece de todo lo condicionado, o por lo menos cree que eso existe, porque es difícil, ¿no? Pero nosotros deberíamos tratar de ponernos en el lugar del bodhisattva, ¿no? Porque, o sea, nosotros ya sabemos todo esto, ¿no? Pero él no sabía, él todavía no había alcanzado la iluminación. Entonces él determina, bueno, esta es la búsqueda innoble, ¿no? Entonces si esta es la búsqueda innoble, esta tiene que ser la búsqueda noble. Entonces, una vez que él determina cuál es la búsqueda noble, él renuncia, ¿no? A la edad de 29 años. Entonces, esto es un hermoso pasaje en el Majjhima Nikaya. Bhikkhus, antes de la iluminación, cuando yo era aún un bodhisattva no iluminado, esto es bien importante. El mismo Buda dice que él era un bodhisattva no iluminado, porque a veces en algunas ramas del budismo se cree de que los bodhisattvas son seres iluminados, ¿no? Pero en realidad el bodhisattva es un ser no iluminado. Y aquí el mismo Buda, en el Canon Pali, está diciendo él exactamente eso, ¿no? Y él está contando a los bhikkhus. Bhikkhus, antes de la iluminación, cuando yo era un bodhisattva no iluminado, estando yo mismo sujeto al nacimiento, estando yo mismo sujeto a la vejez, buscaba solamente aquello sujeto a la vejez. Estando yo mismo sujeto a la enfermedad, buscaba solamente aquello sujeto a la enfermedad. Estando yo mismo sujeto a la muerte, buscaba solamente aquello sujeto a la muerte. Estando yo mismo sujeto al pesar, buscaba solamente aquello sujeto al pesar. Estando yo mismo sujeto a las impurezas, buscaba solamente aquello sujeto a las impurezas. O sea, de que él era un bodhisattva no iluminado y estaba realizando la búsqueda innoble. Es lo que le está diciendo aquí, ¿no? Después, bhikkhus, a mí se me ocurrió esto. O sea, tuvo un insight. ¿Por qué yo, estando sujeto al nacimiento, busco solamente aquello sujeto al nacimiento? Estando sujeto a la vejez, ¿no? Lo mismo. Estando sujeto a la enfermedad, estando sujeto a la muerte, estando sujeto al pesar, estando sujeto a las impurezas, busco solamente aquello sujeto a las impurezas. Y si estando yo mismo sujeto al nacimiento, buscara, ¿no?, aquello que no está sujeto al nacimiento, estoy poniendo elipsis ahí, ¿no?, punto suspensivo, sujeto a la vejez, sujeto a la enfermedad, sujeto a la muerte, sujeto al pesar, sujeto a las impurezas, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a las impurezas, buscara yo lo que carece de impurezas, el incomparable sosiego de las ligaduras del nirvana. Entonces él mismo decide, ¿no?, buscar
realidad incondicionada. Entonces, a partir de ahí él empieza su búsqueda noble. Ahora, o sea, el Buda renuncia y entonces a los 29 años, entonces por un periodo de 6 años, él está en esa búsqueda noble. Entonces, ¿qué es lo que hace él primero? Él busca un maestro que se llama, ahí tienen el nombre, Alara Kalama. Esto también es muy bonito, este pasaje. Bhikkhus, en otra ocasión, siendo aún joven, un muchacho de cabello negro, dotado de agraciada juventud, en la mejor parte de la vida, no obstante mi madre y padre no quisieron y lloraron con lágrimas en sus caras, después de cortarme barba y cabellos, habiéndome cubierto con la túnica amarilla, abandoné el hogar por el hogar. Así, siendo un renunciante en la búsqueda de lo que es bueno, buscando el incomparable y excelente estado de paz, me acerqué a Alara Kalama. Entonces, o sea, esta es la renuncia un poco, ¿no? Los padres lloran, se va, ¿no? Renuncia del hogar al hogar, y siendo renunciante, buscando ese estado de paz, se acercó a Alara Kalama. Les voy a leer con relación a Alara Kalama. O sea que Alara Kalama era una asceta en la época del Buda. Habiéndome acercado a Alara Kalama, le dije esto: amigo Kalama, yo deseo seguir la vida pura en esta disciplina y dhamma. Dicho esto, Bhikkhus, Alara Kalama me dijo esto: que el venerable resida aquí. Este dhamma es tal que un hombre sabio, en no mucho tiempo, debería alcanzar y morar en el mismo, habiendo realizado por sí mismo, por conocimiento directo, la doctrina del propio maestro. Bhikkhus, yo en no mucho tiempo, realmente rápido, aprendí ese dhamma. Bhikkhus, y yo exponía recitando la doctrina que emanaba de los labios del maestro, y también admitía que la veía y la comprendía. Y otros confirmaron esto. Bhikkhus, y después se me ocurrió esto: no es por mera fe que Alara Kalama declara: alcanzo y moro, habiendo realizado este dhamma por mí mismo, por conocimiento directo. Realmente Alara Kalama mora comprendiendo y viendo este dhamma. Después, Bhikkhus, me acerqué a Alara Kalama. Habiéndome acercado a Alara Kalama, le dije esto: amigo Kalama, ¿hasta qué punto declaras alcanzo y moro habiendo realizado en este dhamma por mí mismo, por conocimiento directo? Dicho esto, Bhikkhus, Alara Kalama declaró que había alcanzado la base de la nada. Ahora, este Alara Kalama había alcanzado todas las llanas de la materia sutil, que son 4, y había alcanzado las 3 llanas inmateriales. La tercera llana inmaterial es la base de la nada. O sea que es un estado de conciencia, o sea, muy elevado, ¿no? Que se logra a través del desarrollo, primero de la meditación, de tranquilidad en los, por ejemplo, los discos. Es a través de los discos que se puede alcanzar, solamente a través de los discos que se puede alcanzar las llanas inmateriales, porque se requiere de que uno desarrolle las llanas con un disco, por ejemplo, un disco de color, y después que ha alcanzado la 4ª llana,
por medio de este disco, uno pone atención, le deja de prestar atención al disco, y lo que existe si uno deja de prestar atención al disco es lo que se llama el espacio infinito, ¿no? Y a partir de ese espacio infinito uno desarrolla la segunda llama, que es de la conciencia infinita, y la tercera llama, que es la base de la nada. O sea, de que son estados de conciencia muy elevados que había alcanzado Alara Kalama, y de que el Bodhisattva aprendió y desarrolló también. Entonces, el Bodhisattva le fue a ver y le preguntó hasta dónde había llegado, y le dijo que había alcanzado, ¿no?, la base de la nada. Entonces, bhikkhus, a mí se me ocurrió esto: no solo Alara Kalama tiene fe, yo también tengo fe. No solo Alara Kalama tiene energía, yo también tengo energía. No solo Alara Kalama tiene atención plena, yo también tengo atención plena. No solo Alara Kalama tiene concentración, yo también tengo concentración. No solo Alara Kalama tiene sabiduría, yo también tengo sabiduría. Y si yo me esforzara para realizar ese Dhamma que Alara Kalama declara que ha alcanzado y mora habiéndolo realizado por sí mismo, por conocimiento directo, bhikkhus, y yo en no mucho tiempo, realmente rápido, alcancé y moré en ese Dhamma, habiéndolo realizado por mí mismo, por conocimiento directo. O sea, de que el Bodhisattva, siguiendo las instrucciones de Alara Kalama, en poco tiempo logró el mismo estado que Alara Kalama había alcanzado, que es la tercera llama inmaterial, la base de la nada. Después, bhikkhus, me acerqué a Alara Kalama. Habiéndome acercado, le dije esto: amigo Kalama, ¿es hasta este punto que declaras alcanzo y moro en este Dhamma habiéndolo realizado por mí mismo, por conocimiento directo? Y él respondió: amigo, es hasta este punto que yo declaro alcanzo y moro en este Dhamma habiéndolo realizado por mí mismo, por conocimiento directo. Y yo le dije a Alara Kalama: amigo, yo también a este punto declaro que alcanzo y moro en ese Dhamma habiéndolo realizado por mí mismo, por conocimiento directo. Y él dijo: amigo, es nuestra ganancia. Amigo, es una buena ganancia para nosotros haber encontrado a tal venerable como compañero de la vida pura. O sea, que Alara Kalama no era envidioso, o sea, se puso contento de que el Bodhisattva hubiera alcanzado el mismo estado. Bueno, con un desarrollo mental a ese nivel no es esperable que sea envidioso, ¿no? Entonces, de tal forma que el Dhamma que yo declaro que he alcanzado habiéndolo realizado por mí mismo, por conocimiento directo, es el Dhamma que tú has logrado y moras habiéndolo realizado por ti mismo, por conocimiento directo. De tal forma que el Dhamma que yo comprendo es el Dhamma que tú comprendes. Y el Dhamma que tú comprendes es el Dhamma que yo comprendo. El Pali es así, ¿no? De tal forma que yo soy como tú y tú eres como yo. O sea, es como, o sea, un poco burocrático, ¿no? Pero bueno, son iguales. Amigo, ven, ahora que santos, aquí hay, no está mal la edición, está mal la edición. Ahora, ambos que somos santos, ¿no? Hay que editar eso. O sea, la palabra santo, no sé si ustedes han leído la introducción de la Dhammapada, es una palabra que viene del Pali, del sánscrito, ¿no? Y
Y el significado de santo en el canon, en nuestras escrituras, es una persona de que ha purificado la mente, o que ha pacificado, que ha tranquilizado la mente. De hecho, la voz pali samapa, tranquilidad, se deriva de la misma raíz que se deriva la voz pali santa, santo, santa, que es una voz que, o sea, el pali es una lengua indoeuropea, y la voz española santo, o en inglés saint, vienen precisamente de estas raíces indoeuropeas. O sea, de que en realidad el significado original viene de la lengua pali, de una persona que ha tranquilizado la mente. O sea, por eso yo cuando encuentro la palabra santo en pali la traduzco como santo, porque ese es el significado que tiene una persona que ha tranquilizado la mente. Después otras religiones se apropiaron de eso, ¿no? Pero entonces hay que hacerle honor a quienes son los primeros. No, por eso yo tradujo la voz santo, ¿no? Exactamente en pali, o sea, con ese significado. Por supuesto que aquí santo significa no uno que ha alcanzado la iluminación, sino que alguien que ha tranquilizado la mente a través de la meditación samatha. Estas llanas son samatha. Entonces, ahora que ambos somos santos, liberemos ambos este grupo. Bhikkhus, de esta forma, Alara Kalama, no obstante que él era mi maestro y yo su alumno, me hizo su igual y me confirió gran honor. Después, Bhikkhus, se me ocurrió esto. Este Dhamma no conduce a la disolución, a la ausencia de pasión, a la cesación, a la paz, a la sabiduría, a la iluminación, al nirvana, sino solamente a la reexistencia en el plano de la base de la nada. Eso significa de que una persona que ha desarrollado esta llana inmaterial, si muere con esta llana intacta, va a reconectar en este plano inmaterial, donde solamente existe conciencia, donde no existe materia, existe conciencia y factores mentales. Y el periodo de vida en ese plano, pues, son aproximadamente 60.000 eones. O sea que es un periodo de tiempo incalculable, ¿no? Entonces el Bodhisattva se dio cuenta de que este Dhamma solamente conducía a esta reconexión en un plano no muy elevado, pero no conducía a la cesación, al fin del sufrimiento, a la iluminación, ¿no? Entonces Bhikkhus, insatisfecho con este Dhamma, yo me aparté de este Dhamma y me fui. O sea que se fue. Interesante, ¿no? Entonces después, Bhikkhus, me acerqué a Udaka, el hijo de Rama. Habiéndome acercado a Udaka, el hijo de Rama, le dije esto: amigo, deseo seguir la vida pura en esta disciplina y Dhamma. Dicho esto, Bhikkhus, Udaka, el hijo de Rama, me dijo esto: que el venerable resida aquí, este Dhamma es tal que un hombre sabio, en no mucho tiempo, debería alcanzar y morar, habiendo realizado por sí mismo, por conocimiento directo, la doctrina del propio maestro. Ahora, resulta ser de que Udaka en realidad no había alcanzado este estado, sino que el hijo, él era hijo de Rama. Entonces era Rama el que había alcanzado el estado y ya había muerto. Y Udaka era el hijo de Rama y enseñaba lo que Rama había alcanzado, pero sin él haber alcanzado ese estado, ¿no? Entonces por eso aquí es un poquito diferente la historia.
Entonces el Bodhisattva se acerca a Udaka y entonces aprende, digamos, voy a cortar un poco porque si no, entonces aprende de Udaka esto, que es la cuarta llana, la última llana inmaterial, que es la base de la no percepción ni no percepción. ¿No? O sea, para hacerlo simple, esta base es prácticamente es un estado tan sutil que prácticamente no existe la conciencia, ¿no? O sea, es el estado más elevado que uno puede alcanzar de las llamas, ¿no? Entonces Rama había alcanzado esta cuarta llana, que es el estado más elevado que se puede alcanzar en las conciencias mundanas, ¿no? Entonces se dice de que aprendió las instrucciones y en poco tiempo el Bodhisattva alcanzó este cuarto estado. Entonces se acercó a Udaka, ¿no? Entonces le dice: después, Bhikkhus, me acerqué a Udaka, el hijo de Rama. Habiéndome acercado a Udaka, el hijo de Rama, le dije esto: amigo, ¿hasta qué punto Rama declaraba alcanzo y moro en este Dhamma habiéndolo realizado por mí mismo por conocimiento directo? Y él respondió: amigo, hasta este punto Rama declaraba alcanzo y moro en este Dhamma habiéndolo realizado por mí mismo por conocimiento directo. Y le dije: amigo, también hasta este punto yo declaro que alcanzo y moro en este Dhamma habiéndolo realizado por mí mismo por conocimiento directo, ¿no? Y él dijo: amigo, es nuestra ganancia, amigo, es una buena ganancia para nosotros haber encontrado a tal venerable como compañero de la vida pura. De tal forma que el Dhamma que Rama declaraba que había alcanzado, habiéndolo realizado por sí mismo, por conocimiento directo, es el Dhamma que tú has logrado y moras habiéndolo realizado por ti mismo, por conocimiento directo. Y el Dhamma que tú has alcanzado y moras habiéndolo alcanzado por ti mismo, por conocimiento directo, es el Dhamma que Rama declaraba, o sea, Dhamma estaba muerto, ¿no?, que había alcanzado habiéndolo realizado por sí mismo, por conocimiento directo. De tal forma que el Dhamma que Rama comprendía es el Dhamma que tú comprendes, y el Dhamma que tú comprendes es el Dhamma que Rama comprendía. De tal forma que como Rama era, así tú eres, y como tú eres, así era Rama. Amigo, ven, ahora tú lidera este grupo. O sea, de que en este caso le da el liderazgo al Bodhisattva del grupo. Bhikkhus, de esta forma Udaka, el hijo de Rama, mi compañero en la vida pura, me colocó en el lugar de maestro y me confirió gran honor. Después, Bhikkhus, se me ocurrió esto. Este Dhamma no conduce a la disolución, a la ausencia de pasión, a la cesación, a la paz, a la sabiduría, a la iluminación, al nirvana, sino solamente a la reexistencia en el plano de la base de la no percepción y no percepción. Entonces, Bhikkhus, insatisfecho con este Dhamma, yo me aparté de este Dhamma y me fui. O sea, el Dhamma que Rama enseñaba permitía alcanzar la reconexión en el plano más elevado de toda, que es el cuarto plano inmaterial, la no percepción y no percepción. Entonces, cuando él se descubrió de que solamente lograba eso, pero no alcanzaba la iluminación y el nirvana, se fue, ¿no? Y después que se fue, ya no tuvo nadie que le enseñara, ¿no?
Por supuesto de que aquí en un párrafo cuenta lo siguiente. No, todavía no. Después Bhikkhus, en la búsqueda de lo que es bueno, buscando el incomparable y excelente estado de paz, gradualmente anduve en Mágada y arribé al poblado de Sena, en Uruguela. Ahora, si ustedes han visitado Bodh Gaya, ¿alguno conoce Bodh Gaya? Ya estaba. O sea, cerca de Bodh Gaya hay unas montañas, del otro lado del río, ¿no? Antes de llegar, si ustedes van de Gaya a Bodh Gaya, ¿no? El camino a mano izquierda hasta el río y después hay unas montañas. Entonces, en ese lugar es donde él realizó prácticas ascéticas, ¿no? Y después se fue acercando al lugar de la iluminación, ¿no? Y allí se dice de que encontró un lugar, ¿no? Arribó al poblado de Sena en Uruguela. Allí vio un lugar encantador, un precioso bosquecillo con un río claro y fluido de orillas suaves y un poblado cercano para obtener alimento. Después Bhikkhus se me ocurrió esto. Realmente este lugar es encantador. Precioso es el bosquecillo, el río es claro y fluido de orillas suaves y hay un poblado cercano para obtener alimento. Este lugar es apropiado para el esfuerzo de un hijo de familia dedicado al esfuerzo. Entonces Bhikkhus, allí mismo, yo me senté pensando, este lugar es apropiado para el esfuerzo. Bueno, mañana seguimos. A ver si me va a alcanzar el tiempo. Sí, porque hace una hora. Mañana entonces vamos a continuar con el Buda cuenta lo de la iluminación, que nos va a tener, bueno, mañana tenemos que terminar de cualquier manera. A ver, veamos la iluminación, no, porque si no mañana no vamos a terminar. Entonces veamos la siguiente diapositiva. Ahora, en otros suttas las prácticas ascéticas están descritas en más detalle, de iluminación también. En este sutta está corto. Después Bhikkhus, estando yo mismo sujeto al nacimiento, comprendiendo el peligro de aquello sujeto al nacimiento y buscando lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana, logré lo no nacido, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. O sea, buscando todo, estando yo mismo sujeto a las impurezas, comprendiendo el peligro de aquello sujeto a las impurezas y buscando lo que carece de impurezas, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana, logré lo que carece de impurezas, el incomparable sosiego de las ligaduras, el nirvana. O sea que el Buda se sentó debajo del árbol Bodhi para contar un poco más de esto, no al comienzo de la noche, de la luna llena, del mes de mayo. Nosotros ahora vamos a ir a celebrar eso. Ustedes lo pueden celebrar. Ahora viene en mayo el día de Vesak, ¿no? Se sentó y al final de la primera parte de la noche alcanzó el primer conocimiento sobrenatural de recordar sus vidas pasadas, ¿no? Y durante la segunda parte de la noche alcanzó el conocimiento sobrenatural de ver seres morir y reconectar de acuerdo a sus acciones, ley del karma. Y durante la tercera parte de la noche reflexionó acerca del origen condicionado, ¿no? Practicó introspección sobre el origen condicionado y al final de la tercera parte de la noche alcanzó la iluminación. Entonces, si ustedes van a Bodh Gaya, está el lugar exacto donde el Buda sentado alcanzó la iluminación, ¿no? Y se dice de que
ahí dice, surgió en mí el entendimiento y la visión, inconmovible es mi emancipación. Es decir, que la destrucción de las impurezas mentales es irreversible. O sea, uno no puede volver, porque por eso significa inconmovible es mi emancipación. Este es el último nacimiento, ahora no hay nueva existencia. Y se dice de que después de su iluminación el Buda pasó 7 semanas alrededor del árbol Bodhi. Y si ustedes van ahí a Bodh Gaya, están marcados los lugares donde él pasó cada una de las 7 semanas. ¿No? La primera semana lo pasó 7 días sentado experimentando la dicha de la emancipación. Y la segunda semana pasó 7 días mirando sin parpadear el lugar donde había alcanzado la iluminación. Y la tercera semana la pasó caminando. Y ahí, o sea, hay en el templo de la iluminación al lado hay unos lotos de piedra que representan, digamos, esa tercera semana. Y la cuarta semana la pasó un poquito más allá, pero cerquita, que es el lugar donde se dice de que el Buda reflexionó acerca de la Abhidhamma. Hay un pequeño templo que es donde se dice de que reflexionó acerca de la Abhidhamma. Y con esto damos por finalizado. Porque mañana vamos a contar acerca de qué pasó en estas semanas. Entonces, pero ya con esto yo creo que mañana podemos continuar. Mañana les comento un poco más acerca de estas 7 semanas. Entonces, ya pasó más de 1 hora. Entonces ahora voy a volver a poner la cámara con la imagen y volvemos a las personas que están también en internet. Y preguntas con relación a lo que hemos estudiado. Sí, César. Acerca de las características del Nirvana que hablan del principio, eso no está en contraposición con esta idea de que todo está cambiando. Ya, o sea, en realidad se dice de que hay 2 tipos de realidades. La realidad condicionada, que es todo lo que nosotros somos, ¿no? O sea, en realidad, desde el punto de vista de la realidad última, nosotros somos mente y materia, o 5 agregados, que es lo mismo. Y la mente, materia o los 5 agregados es todo condicionado, es decir, eso significa que tiene como la mente y la materia es el resultado de condiciones, ¿no? Se dice que está sujeta al surgir y al cesar, ¿no? Al nacer y al morir, ¿no? Pero hay una realidad incondicionada que es el Nirvana, y esa realidad incondicionada es permanente. Eso significa que incondicionada significa que no hay ninguna condición que sostenga su existencia, ¿no? Y entonces, como no hay ninguna condición que sostenga su existencia, significa que eso no tiene un comienzo o un fin, que eso no es algo creado por condiciones o por lo que sea, ¿no? Y entonces se dice que el Nirvana es permanente, y el Nirvana se dice de que como es permanente es felicidad, pero el Nirvana es impersonal. Eso es bien importante porque si el Nirvana fuera personal, entonces uno podría decir, bueno, el Nirvana es un ser creador, ¿no? Como puede existir en religiones teístas, ¿no? Pero el Nirvana es anatta. Ahora, ¿qué significa esto?
¿no? O sea, ¿qué es relevante para nosotros de esto? De que el nirvana no es algo que existe dentro de nuestros fenómenos condicionados, ¿no? El nirvana es, desde el punto de vista de la Abhidhamma, un objeto que es posible tomar por medio de ciertos tipos de conciencia, ¿no? O sea, el nirvana es, desde el punto de vista de la relación sujeto y objeto, ¿no? Un objeto externo a uno, pero no externo en el sentido de que esté en un lugar, porque el nirvana no está en ningún lugar. Externo en el sentido de que no está en los 5 agregados. Por eso se dice que el nirvana es un objeto externo, ¿no? Y ese objeto puede ser realizado por medio de cierto tipo de conciencias, ¿no? Y como el nirvana es permanente, ese objeto siempre está ahí, pero uno lo tiene que realizar, uno lo tiene que experimentar a través de ciertos tipos de conciencia. O sea, eso más o menos sería una descripción del nirvana. ¿Alguna otra pregunta? Sí. O sea, eso quiere decir que fue el Buda cuando murió, llegó a este estado. El Buda alcanzó este estado en el momento de su iluminación. Al final de la tercera parte de la noche, el Buda realizó este nirvana, ¿no? Entonces, cuando el Buda realiza el nirvana, erradica las impurezas mentales, ¿no? O sea, de que cuando uno realiza el nirvana se erradican las impurezas mentales. Entonces, eso es la iluminación. Es todo simultáneo en realidad. O sea, en el momento de la iluminación se comprende la primera noble verdad del sufrimiento, se erradica la causa del sufrimiento, se realiza el nirvana y se desarrolla el óctuple sendero. Todo eso es simultáneo en el momento de la iluminación, ¿no? O sea, de que, por decirlo de una manera, la conciencia del sendero surge y toma el nirvana como objeto, y en ese preciso instante en que esa conciencia toma el nirvana como objeto, se erradican las impurezas latentes, la latencia de las impurezas, ¿no? Y porque uno erradica esa latencia de las impurezas, significa que uno desarrolló el sendero y uno comprende el sufrimiento, la primera noble verdad. O sea, de que todo ocurre en ese instante. O sea que eso es la experiencia ultramundana, o sea, de la iluminación. O sea, de que el nirvana, la iluminación es precisamente eso, la realización directa del nirvana, la erradicación de las impurezas mentales, ¿no? O sea, desde el punto de vista psicológico. Aquí tengo una pregunta. Haber buscado el camino y con mucha voluntad no apartarme de él, ¿es una noble búsqueda? Sí y no. ¿No? Pues la noble búsqueda es cuando uno, o sea, está practicando el Dhamma, ¿no? Cuando nosotros estamos practicando el Dhamma, nosotros estamos, o sea, por ejemplo, lo que nosotros estamos haciendo aquí es una noble búsqueda, ¿no? Porque nosotros estamos practicando el Dhamma, ¿no? Pero, o sea, pero uno se va, ¿no? Y después, o sea, no necesariamente está siempre practicando el Dhamma, ¿no? Entonces, para calificar esto, cuando uno está practicando, ¿no?
y o sea, uno está siguiendo los preceptos, uno está practicando meditación, entonces uno está en la noble búsqueda, pero a veces uno se aparta. ¿Cómo podría entender o conocer el Bodhisattva en Nirvana antes de realizarlo? ¿Es acaso que conocí el concepto de Nirvana por la religión de la época? Ahora, se dice de que el Bodhisattva tiene un conocimiento intuitivo de muchas cosas, porque él ha cultivado las perfecciones por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, cuando él se convierte en Bodhisattva, o sea, mucho tiempo atrás, se dice de que él mismo, a través de su conocimiento directo, bueno, él se pregunta, bueno, ¿ahora qué tengo que hacer para... ahora, si yo me convierto en Bodhisattva, ¿qué tengo que hacer? ¿No? Y se dice de que a través de su conocimiento intuitivo, él descubre las perfecciones, los paramis o paramitas, ¿no? Entonces, cuando él descubre esas perfecciones, él se aboca a la práctica de estas perfecciones, ¿no? O sea, de que el concepto del Nirvana, o sea, por supuesto que el Buda está contando esto después de la iluminación, ¿no? O sea, yo no sabría decir si ese concepto se lo elaboró él después de haber alcanzado la iluminación o no. Pero con relación a la búsqueda, o sea, él sabía que le estaba buscando algo, que no moría, ¿no? Que no nacía, etcétera. O sea, no sabría decir, ¿no? Ahora, el concepto de Nirvana no sé si existía antes, ¿no? Eso sería bueno investigar, ¿no? Porque la lengua sánscrita es la sánscrito védico, ¿no? Pero en el primer discurso el Buda dice de que él declara de que con relación a cosas desconocidas por él anteriormente surgió la luz, surgió la sabiduría, surgió la iluminación. Entonces, con esa declaración que él mismo está haciendo, nosotros podemos darnos cuenta de que esas cosas no las había escuchado él antes, ¿no? Sino que fue todo algo que él mismo descubrió, ¿no? Porque con relación, por ejemplo, a las 4 nobles verdades, con relación a cada una de las 4, él dice, con relación a cosas desconocidas por mí, con relación a cosas no escuchadas por mí anteriormente, surgió la luz, surgió la sabiduría, surgió la iluminación. Entonces, definitivamente, entonces, él no había escuchado nada de esto antes, pero él mismo lo descubrió. Ahora, ¿cómo se conceptualizó eso? Bueno, eso me parece que está un poco más allá, ¿no? Pero de cualquier manera, en la lengua Pali, es que bueno que Chittakuta, Felipe hace esta pregunta. La lengua Pali, que de acuerdo con el budismo Theravada es la lengua que el Buda utilizó, en los comentarios se le da el nombre de Mula Vasa. Mula Vasa significa lengua raíz, literalmente. Y la explicación que los comentarios dan es de qué es la lengua con que el Buda elaboró o conceptualizó todo lo que él descubrió, ¿no? O sea, eso es bien interesante porque, o sea, fue la lengua con que él transmitió su descubrimiento. Ese es el significado de la voz Mula Vasa, ¿no? O sea, de que no había una lengua, otra lengua que podríamos decir el sánscrito, con que él se basó para tomar estos conceptos. No, el concepto de Mula Vasa se refiere a la lengua primera, lengua raíz, ¿no? Ahora, ¿qué características tienen los discos que conducen a la realización de las llanas? Tamaños, colores, diseños específicos, etcétera. ¿Son mandalas? No son mandalas.
O sea, los discos estos son cosas, son objetos muy simples de meditación. Porque, o sea, nosotros, o sea, un mandala es algo muy complejo, ¿no? Que tiene, o sea, muchas partes. O sea, nosotros necesitamos para desarrollar algo lo más simple posible. Entonces estos discos son discos de un color, por ejemplo, que normalmente se adecuan a los temperamentos de los seres. Entonces mientras más simple sea, mejor, porque nosotros necesitamos visualizar eso, ¿no? Ahora, un mandala también se puede visualizar, pero es más difícil visualizar un mandala que visualizar un disco de color azul o rojo, ¿no? Y si el objetivo de esta visualización es unificar la mente con ese disco, ¿no? Después le paso eso a Susana, información sobre los Hasidas. Chitta Gutta, podría ser también esta intuición aguda del Bodhisattva que lo llevó a practicar Vipassana, que lo llevó a su iluminación. ¿Y qué diferencia hay entre las llanas que desarrolló con sus maestros y las que alcanzó él recordando el incidente de su niñez? Ahora, se dice de que él, después de recurrir a los maestros ¿no? Porque para poder desarrollar la tercera y la cuarta llana inmaterial se requiere desarrollar las llanas de la materia sutil, ¿no? Pero él recordó un incidente de su niñez cuando él había observado la respiración y había entrado en esta llana. Entonces cuando él se sentó debajo del árbol, practicó la misma meditación que cuando él había practicado en su niñez la observación de la respiración, Anapanasati, ¿no? Y fue a través de esta práctica que él desarrolló estos conocimientos de recordar las vidas pasadas, de ver los seres morir, y en la tercera parte de la noche, con la concentración alcanzada por las llanas, practica Vipassana sobre los componentes del origen condicionado. Y es de esa manera que le alcanza la iluminación. Así que, entonces, ¿qué otra pregunta hay? Magachita. En el discurso se dice la base de la no percepción y no percepción. Ya, es correcto. No, bueno, sí, o sea, se puede decir ni percepción ni no percepción, está bien. O sea, es una cuestión de, habría que editar ahí, ¿no? Yo no sé cómo lo traducimos en el compendio. Pero esa base de la ni percepción ni no percepción se refiere a que es una conciencia muy sutil, ¿no? O sea, que es prácticamente un estado en el cual no existe conciencia, ¿no? O sea, que es lo más desarrollado que uno puede alcanzar a nivel mundano. ¿Alguna otra pregunta aquí? Sí. Ahora ya adelanté un poco la respuesta, pero nunca he entendido del todo cómo engarza, digamos, el camino de las llanas dentro del esquema general del camino de la Ya. Siempre me ha parecido que es como ese camino alterno. Ya, el mismo Buda, bueno, el Buda alcanzó la iluminación desarrollando las llanas primero y después practicó Vipassana. Y gran parte de sus discípulos y de los principales discípulos alcanzaron la iluminación siguiendo ese camino, ¿no? Ahora, pero también hay otro camino que es la práctica directa de Vipassana, ¿no? Que es un poco, no es tan común, pero también, o sea, eso es otro camino, que uno puede alcanzar la iluminación practicando Vipassana, ¿no? Y es la forma que nosotros practicamos. Ahora, en el mundo moderno es bien difícil practicar meditación de tranquilidad, ¿no? Es difícil tener las condiciones
para poder alcanzar esos estados para después volver a practicar vipassana, ¿no? Entonces por esa razón nosotros practicamos el método de cultivo de atención y vipassana pura o seca, como se llama. Cualquiera de los dos métodos son válidos, pero el método ortodoxo tradicional, y si ustedes leen el Visuddhimagga, que es el comentario de todo el Tipitaka, que es una enciclopedia de la práctica de meditación, ¿no? El método que se explica en el Visuddhimagga es primero las llanas, ¿no? Después de las llanas, estudiar Abhidhamma. Y después de haber estudiado Abhidhamma, uno practica Vipassana. Eso es el método tradicional, ¿no? Sí. Entonces es probable que alcancemos llana nosotros meditando ¿Vipassana? No, con Vipassana. Ahora, también es importante, el término Pali Jhana puede tener dos significados. Jhana del objeto, que son las llanas de la meditación de tranquilidad, y también hay otro tipo de jhana que se llama las llanas de las características. O sea que cuando uno ve las características de la impermanencia, se dice que también uno tiene jhana, no de objeto sino de características. O sea, de que una persona que puede ver las características, eso es un tipo de jhana, ¿no? Pero no las llanas como se describe, o sea, como el Buda alcanzó la iluminación. Sí. A ver, ¿quién me hizo preguntas? Bueno, a ver. ¿Qué diferencia hay entre la llana de la respiración y la vipassana? ¿Cómo de Vipassana? Y la práctica de vipassana. Ahora, o sea, con relación a Vipassana, o sea, uno no va a alcanzar las llanas, porque las llanas, las otras son llanas de objeto, ¿no? Unificación de la mente en el objeto, ¿no? En cambio, en Vipassana lo que uno ve es, ahora, una diferencia importante entre la meditación de tranquilidad y la meditación Vipassana es que el objeto de la meditación de tranquilidad generalmente es un concepto, y los conceptos carecen de las características de impermanencia. Entonces por eso uno nunca va a ver las características cuando uno practica la meditación de tranquilidad. En cambio en Vipassana, como uno observa las realidades últimas, uno va a poder ver las características. Es decir, como escuché que de chico, él recordó que de niño practicó la llana de respiración. Sí, o sea, alcanzó las llanas observando la respiración. Ah, ok. O sea, haciendo lo mismo que en el Vipassana. Bueno, pero lo que pasa es de que tiene un poco de diferencia cuando uno practica como meditación de tranquilidad, pero sí observar la respiración. Entonces uno puede alcanzar las llanas. A ver. Venerable, casinas, los discos. ¿Es lo mismo que discos? Sí, es la traducción. Casina, nosotros lo traducimos como discos. Ya. Cuando le conteste a Susana, podremos ver esa misma respuesta también a través de internet. Un poco más información sobre los casinas. Si mañana tenemos tiempo, a ver si les doy más información. A ver. Venerable, ¿hay gente todavía que practica las llanas? Sí. O sea, los bhikkhus, o sea, en monasterios aislados y todo eso, en los países budistas practican, sí. ¿Qué tiempo puede tomar alcanzar una llana? ¿O es relativo? Depende también del individuo, las condiciones en donde uno está, ¿no? No es fácil. Pero, o sea, depende del individuo. Ya. ¿Cómo se escribe santo? Igual que en español. ¿No? ¿Santo? Ya. Ahora, lo que pasa es que en Pali, santa, con A larga al final, es el plural. Entonces, santa es como santos. O sea, en Pali, la A larga al final es
el plural santos, más de uno. Aquí tengo una pregunta. ¿En qué momento de las prácticas meditativas se usan las kasinas? Es algo de lo cual casi no se comenta. Bueno, ahora, yo les recomiendo, si ustedes quieren información en detalle sobre la meditación de tranquilidad y sobre las kasinas, o sea, consigan el Visuddhimagga. Hay una traducción al inglés por Bhikkhu Ñāṇamoli, The Path of Purification, ¿no? Entonces ahí ustedes tienen de toda la literatura Pali el lugar donde está más explicado y desarrollado toda la práctica, no solamente de kasinas, sino de la respiración. Hay 40 tipos de meditación de tranquilidad. Por ejemplo, la práctica de metta. Entonces ustedes en ese libro, o sea, ustedes consiguen el Visuddhimagga, y ahí no es fácil leerlo, pero ahí tienen toda la información. ¿Otra vez el nombre? Es el Visuddhimagga, que es solamente hay una traducción al inglés, pero hay una persona de España que fue monje, que no me recuerdo el nombre ahora. ¿Cuál es el nombre? Alfredo Bañón. Marina ha estado en contacto con él, y él fue monje por varios años en Sri Lanka y tradujo el Visuddhimagga del inglés al español. Y él, bueno, no sé todavía qué va a hacer con eso, porque no, pero es una traducción del inglés al español hay dos traducciones al inglés del Visuddhimagga. Una es de P. Montaigne, que es la primera traducción, que es un laico birmano que tradujo eso, a lo mejor, no sé, en los 30 o 40, 1930. Y después hay una traducción de un bhikkhu inglés en la década de los 60, que se llama Bhikkhu Ñāṇamoli, ¿no? Yo les recomiendo que ustedes consigan, si leen en inglés, la edición de Bhikkhu Ñāṇamoli, que es más fácil de leer. Sí. El venerable Buddhadhara hay un apunte de llanas también. También hay un libro que él escribió sobre las llanas, ¿no? Que está basado en el Visuddhimagga, ¿no? Y no sé si hay parte de eso traducido al español o no. No, pero si ustedes quieren aprender sobre la meditación de tranquilidad de las kasinas, o sea, no tienen que ir a otro lugar que al Visuddhimagga. Pero en realidad Sí. es más difícil, ¿no? Llegar a las llanas por ese medio que avanzar por el vipassana. Lo que pasa es que las condiciones en el mundo moderno, ¿no?, hacen bastante complicado practicar llanas. Pero si uno tiene el tiempo y se puede aislar totalmente, ¿no?, uno puede dedicarse a la práctica de llanas. Sí. Alan Wallace, no sé si lo conoces. ¿Qué nombre? Bueno, él parece que tiene un programa ahora para generar meditadores que alcancen Llanas. los llanas. Sí. Ya. Está bien. A ver si tengo alguna pregunta aquí. No. Ya, o sea que los kasinas, o sea, es algo, ¿no? Ahora, lo que pasa es que con la meditación de tranquilidad hay que tener cuidado, ¿no? Porque sobre todo las kasinas, ¿no? Porque cuando uno practica meditación de tranquilidad, la meditación de tranquilidad es una meditación que un poco desbalanceada, digamos, ¿no? Porque se desarrolla la facultad de la concentración, ¿no? Se excluye todo lo demás, ¿no? Entonces, para practicar meditación de tranquilidad se requiere estar bajo supervisión normalmente, ¿no? De un maestro, ¿no? No es lo mismo con la meditación que nosotros practicamos aquí. Ahora, pero hay un tipo de meditación de tranquilidad que no hay peligro, que es la práctica de amor benevolente. ¿No? O sea, pero si ustedes quieren practicar kasina, mi consejo es que
O sea, tienen que ir a un lugar, ¿no? Y estar bajo supervisión de alguien. Sí. ¿Puedo comentar algo? Sí. No voy a mencionar nombres por cuestión de derecho pero hay corrientes que he visto, ¿no? En el planeta, ¿no? Que hacen técnicas que si uno las ve, las analiza, son meditación de tranquilidad y desarrollan poderes sobrenaturales un poco. Y eso llama mucho la atención. Y de hecho se han creado grupos grandes en esas corrientes. Pero no es el fin, no es el fin último. Y el problema es que la gente se queda atrapada ahí. En esos poderes sobrenaturales. Que podemos mencionar varios, pero digamos, lo que yo veo es que es como una trampa. Una trampa cazabobos. O sea que se dice de que bueno, son impedimentos muy grandes, ¿no? Porque como son estados sublimes las llanas, ¿no? Entonces la gente puede creer que ha alcanzado, ¿no? Pero en realidad es posible que haya gente que no tenga llanas y que haya alcanzado la iluminación y que no tenga poderes sobrenaturales tampoco, ¿no? Pero como usted dice, es mucho más llamativo y atractivo, no todo eso, ¿no? O sea la gente cree, ¿no? Por eso hay que tener mucha atención y cuidado, ¿no? Porque el propósito de la enseñanza del Buda es la purificación de la mente, no alcanzar, digamos, estados elevados y todo lo demás. Sí, Íñigo. Viendo lo difícil que fue para el Buda llegar a ver las vidas pasadas, ¿qué concepto tiene el budismo sobre la regresión? A través de la hipnosis. Pues, de acuerdo con el budismo, hay básicamente dos formas de recordar la vida pasada. Hay gente que naturalmente tiene ese don, ¿no? Sin tener ningún tipo de poderes especiales. Hay gente que recuerda las vidas pasadas y uno no sabe por qué. Uno de los monjes que vive en el monasterio donde yo estaba en Estados Unidos, en Half Moon Bay, en California, o sea, recuerda su vida pasada. O incluso está en el libro. Hay un profesor canadiense que ya es muy mayor, no sé si todavía vive o todavía, de la Universidad de West Virginia, que se llama Ian Stevenson. Y este profesor se dedicó a estudiar casos de niños que recuerdan vidas pasadas. Y ha escrito, muchísimos libros y todo. Y este monje Venerable Usovana, está en Half Moon Bay, está en los libros. Entrevistado por este profesor. Incluso yo tengo los libros aquí, ¿no? Si a alguien le interesa ver, ¿no? Entonces, en el caso de Venerable Usovana, de este monje, naturalmente él recordó desde niño su vida pasada, ¿no? Y la otra forma de recordar la vida pasada es a través de, esto es lo que dice Winston, de las llanas y los poderes sobrenaturales, como el Buda lo logró, ¿no? Ahora, los otros métodos, no sé yo, cuán confiables son, ¿no? Cuán válidos eso. Y con Vipassana también se pueden recordar vidas pasadas. Ahora, un poco el principio de recordar la vida pasada es el desarrollo de las facultades, ¿no? De la concentración y todo eso. Entonces es posible de que uno pueda tener intuiciones con relación a vidas pasadas sin haber alcanzado llanas o poderes sobrenaturales, o a través de sueños también. Pero todo es muy así oscuro esto, ¿no? ¿Cómo uno sabe si eso es, ¿no? realmente cierto o no? Entonces, uno tiene que ser totalmente escéptico en esto, ¿no? Habría que
preguntarse Ya. la utilidad. ¿Cómo? Habría que preguntarse la Y utilidad. también cuál es la utilidad, o sea, en realidad eso uno no lo busca, ¿no? Sí, Blanca Rosa, ¿no? Mi pregunta es esta. ¿Hay algunos monjes en internet donde es el monje más feliz? Mazo. Entonces, ¿en qué consiste esa felicidad? El monje el más feliz. Pues no sé, o sea, yo no lo he visto en internet, o sea, yo lo conozco a él, o sea, he estado en una de estas conferencias, ya. Mandabas un concepto. Bueno, o sea, ¿qué es la felicidad? No tener impurezas mentales, o sea, pero todavía sigue siendo el sufrimiento, ¿no? Uno está sujeto a la vejez, a la enfermedad, a la muerte, ¿no? O sea, por más que sea feliz, ¿no? O sea, por supuesto que es mejor llegar a la vejez, a la enfermedad y a la muerte feliz que... ¿Cómo? Muchos que no se ponen en internet, tienen pues un nombre a nivel como un artista, ¿no? Pues es, o sea, un poco así de creación de los medios de comunicación eso. No digo que no lo sea, ¿no? Pero habrá tantos monjes, ¿no? que nunca aparecerán en internet y que son así, ¿no? O gente que a lo mejor tampoco es monje, ¿no? La pregunta aquí de María Ortega: ¿la no percepción ni no percepción es lo mismo que la cesación? No. Y es buena esa pregunta, porque hay un estado que se llama el estado de cesación, que es un estado que se logra después de alcanzar esa cuarta llama, y ese estado es solamente accesible para los arahants y los anagams, los que no retornan. Y ese estado de cesación, ese sí, significa que hay cesación de la mente, ¿no? Entonces esos individuos que alcanzan ese estado de cesación es como si estuvieran muertos, pero no están muertos. O sea, esos individuos no tienen conciencia, no tienen respiración, pero no están muertos. Y la diferencia entre un muerto y un ser que ha alcanzado ese estado de cesación es que las propiedades materiales, que son la base de la conciencia, todavía están surgiendo ahí. Entonces, por eso, después de un cierto lapso de tiempo, vuelve a surgir la conciencia, y como la base está ahí, la conciencia tiene dónde estar, y esa persona sigue viviendo. Entonces eso es lo que se llama el estado de cesación, o Nirodha Samapatti en Pali. Nirodha, cesación. Nirodha Samapatti, ¿no? Bueno, ¿alguna otra pregunta? Dos. Bueno, a ver. El estado de concentración que se logra con las llanas es lo que se llama Samadhi. ¿Samadhi? Bueno, Samadhi es simplemente un término que para referirse a concentración, y que no necesariamente para tener Samadhi uno tiene que llegar a jhana. ¿Okay? Pero, o sea, digamos, cuando uno alcanza jhana es un poco la cúspide del Samadhi, el estado más alto del Samadhi, porque es la unificación de la mente. Ya. La somnolencia es un impedimento. Sí. Sí. Nosotros que practicamos la atención a la respiración, esto puede conducir a una posibilidad de alcanzar esto de ya, el seguir la respiración como... Ahora, como la forma que nosotros observamos la respiración no nos va a conducir a las llanas, pero nos va a conducir a ver las características de impermanencia, etcétera.
porque nosotros estamos observando el fenómeno de la respiración, que es una realidad última, ¿no? Entonces lo que nosotros vamos a lograr a través del desarrollo de la atención y la concentración es ver las características. Si nosotros queremos alcanzar las llanas, tenemos que practicar con el disco, por ejemplo, o practicar de la respiración de otra manera. No hay forma, entonces. ¿Cómo? No hay forma que mediante esta práctica se alcance la llana. No la llana del objeto, pero sí la llana de la característica. A ver, una más. Es que no sé si es muy elemental para el grupo, pero ¿cuál es la diferencia entre un arahant y un Buda? Bueno, el Buda y el arahant son similares desde el punto de vista de la purificación de la mente. O sea que ya el arahant ha purificado completamente la mente y el Buda también. Pero el Buda tiene una serie de conocimientos que no son comunes a los discípulos, ¿no? Y por ejemplo hay arahants que no tienen llanas, que no tienen poderes sobrenaturales, ¿no? El Buda tiene todo eso. Ahora, el Buda tiene una serie de conocimientos, creo que son 6. Por ejemplo, la cuestión de la ley de la causa y efecto. O sea, ese es un conocimiento que es exclusivo del Buda, de entender la relación entre la causa y el efecto, la ley del karma, ¿no? El conocimiento con relación a los temperamentos de los individuos. O sea, el Buda lo ve a uno y puede saber todas las vidas pasadas y sabe, o sea, ¿no?, cómo enseñarle a uno, ¿no? Ningún discípulo tiene eso, ni el principal discípulo del Buda tenía eso. Ahora, y se dice de que el Buda tiene el conocimiento de omnisciencia. Ahora, omnisciencia en el budismo significa que no que uno puede conocer todo en un momento, sino que omnisciencia significa que el Buda tiene la habilidad de conocer cualquier cosa que él quiera conocer, ¿no? Y significa que no hay nada que pueda obstruir ese conocimiento cuando el Buda quiere conocerlo. Eso significa la omnisciencia en el budismo. Entonces, si al Buda se le ocurre algo, por ejemplo, entonces no hay nada que le pueda impedir conocerlo, y el Buda lo va a conocer. Eso significa. Entonces, solamente el Buda tiene eso. O sea, en otra práctica voy a estudiar un poco eso. Son los conocimientos, se llama en Pali Asadharana Jnana, que son los conocimientos no comunes, o sea, que son exclusivos del Buda. Sí. Sí. Si ese poder nada más los tuvo el Buda, no hay más quien los tenga, no hay. ¿Qué poderes? De poder ver a la persona, ver sus vidas pasadas. Ya, bueno, la vida pasada es un conocimiento que las personas que tienen llanas lo pueden tener. O sea, y no tiene que ser a lo mejor un iluminado. Es como decía, ¿no? El conocimiento de ver vidas pasadas, o sea, un conocimiento que se logra a través de las llanas, ¿no? Él se refiere a todas las características especiales del Buda. Solamente las características especiales, eso es solamente el Buda, nadie más, ¿no? Y hasta que no venga otro Buda, eso no se va a tener. Aquí tengo una pregunta y después a Paco, ¿no? ¿Puede explicar qué es el plano de la base de la nada? Es un plano donde solamente existe mente, no existe materia, ¿no? Es el plano más elevado, es el tercer plano de la esfera inmaterial. En esos planos no existe materia, solamente mente. Y el periodo de vida son increíblemente largos. Y mañana, cuando continuemos el discurso, vamos a volver a Lara Kalama y a Udaka Ramaputra.
Udaka, el hijo de Rama. Entonces, mañana voy a explicar un poco más acerca de eso. Paco. Cuando practicamos Vipassana, no tocamos para nada Samatha. Ahora, depende qué es lo que significa Samatha. Porque tranquilidad, ¿no? No, lo que pasa es que uno tiene tranquilidad, por supuesto, pero lo que pasa es que nosotros tenemos que entender Samatha como un tipo de práctica en la cual uno escoge un objeto y enfoca su mente solamente en ese objeto en detrimento de todo lo demás. ¿No? Entonces, cuando nosotros practicamos Vipassana, nosotros estamos sujetos a diferentes objetos. O sea, cuando nosotros practicamos Vipassana, tenemos concentración, tenemos atención, tenemos muchos de los factores que también tenemos cuando practicamos la meditación de tranquilidad o Samatha. ¿No? Entonces, por eso depende de lo que uno entiende por Samatha. ¿No? Entonces, nosotros no tenemos Samatha en el sentido de que estamos observando diferentes objetos y que los objetos que observamos son realidades últimas. En cambio, en Samatha normalmente los objetos son conceptos. ¿Puede explicar? Ya lo explicaré. Bueno, una pregunta más. Cierro lo del chat aquí. Entonces, mañana vamos a continuar con el Ariyya Pariyasana Sutta, el discurso de la noble búsqueda. Entonces yo me despido de las personas que nos están viendo en internet y dejo unas o dos preguntas aquí. Sí. Una.